Escritora por obediencia. Obedeciendo, escribió. En 1935, el señor obispo de Leiría mandó a la hermana Dolores que escribiese los recuerdos que tuviese de Jacinta. Esa idea surgió después de la lectura de una carta que la pastorcita escribió a su excelencia reverendísima, agradeciendo las fotografías de Jacinta cuando fue su traslado del cementerio de Urem al de Fátima. Al ver el entusiasmo con el que ella hablaba de su prima, el señor obispo creyó que no se debía perder esa tan rica memoria. Y así nació la primera memoria. Más tarde, después de haber sido sometida a un interrogatorio del doctor Antero de Figueiredo, el señor obispo mandó a la hermana Lucía escribir todo lo que se relacionase con la historia de Fátima, para proveer al doctor Galamba elementos para escribir el libro de Jacinta. Al igual que la primera vez, tuvo dificultad en obtener la licencia de la superiora para hacerlo, y para evitar curiosidades, el escribir no fue en buenas condiciones. Era una rareza ver a una hermana coadjutora escribiendo. No teniendo un cuarto individual, y durante el día tenía que desempeñar sus oficios, solo podía escribir por la noche. Pero a esa hora no lo podía hacer en el dormitorio porque las luces debían ser apagadas a una hora determinada. Quedaba por eso disimuladamente en un aula de clase. Y después iba a acostarse con 1000 cuidados para no incomodar a las hermanas. Cuando lo podía hacer durante el día, era en el sótano, a la luz de una teja de cristal y en un rincón donde no la descubriesen. Esos momentos todavía eran con frecuencia interrumpidos por los toques acelerados de la señal que me llamaba. No era raro que sucediera que fuese la vicesuperiora quien preguntaba: «¿Dónde te metes, hija, que nadie te encuentra?». A lo que yo respondía: «Estaba allá arriba ordenando la sacristía, que tengo allí mucho que hacer». «Pero allí fui yo a buscarte, abrí la puerta y no te vi». Tenía razón. Es que dentro hay una puerta más pequeña por donde atravesaba para un desván del tejado en el que me ocultaba. Con gran desagrado la hermana Lucía cumplía esta obediencia, pero no le faltó la paterna comprensión y orientación del señor don Antonio García y García. Ella así lo confiesa. El señor obispo de Tuy, don Antonio García y García, fue entonces el guía de mis pasos, como tiempos atrás ya lo venía siendo. Siendo que cumple Dios conmigo lo que nos dice el salmista, ordenó a sus ángeles que te guarden y te conduzcan en todos tus caminos, y llevándote de la mano te guíen para que no tropieces. Así comprendo también la frase del mismo profeta: cuando se mira para Dios, quedamos radiantes de alegría. De esta forma el sufrimiento se convierte en gozo, porque como dice San Agustín, o no se sufre, o si se sufre, ese sufrimiento es amor. Sí, y para conseguirlo es en la humildad donde se encuentra la fuerza, porque la gracia desciende al alma que se humilla, y entonces todo canta en su corazón el himno del amor. Del abismo de mi nada me sentí elevada a las alturas del infinito. El misterio del dolor y del amor. Antes de ser publicado, el señor obispo de Leiría envió a la hermana Dolores el libro de Jacinta para que ella corrigiese lo que no estuviera correcto. En la respuesta, que no tardó en enviar, la pastorcita, casi sin darse cuenta de lo que escribía, dejó hablar al corazón, movida por el Espíritu de Dios, como ella misma confiesa, obedeciendo a una inspiración íntima. La carta rezaba así: Excelentísimo y reverendísimo señor obispo. Jacinta se impresionaba mucho con algunas cosas reveladas en el secreto, y en su amor al Santo Padre y a los pecadores me decía muchas veces:
Pobrecito el Santo Padre, tengo mucha pena de los pecadores. Si ella viviese ahora, que esas cosas están tan cerca de suceder, cuánto más se impresionaría si el mundo conociese el momento de gracia que todavía se le concede e hiciese penitencia. El tiempo pasa. Las almas no mueren. La eternidad permanece. Veo, en la luz inmensa que es Dios, a la tierra destruida temblar ante el aliento de su voz. Ciudades y aldeas sepultadas, arrasadas, engullidas, la gente a los montes sin defensa. Veo las cataratas entre truenos y relámpagos, los ríos y el mar que se desbordan e inundan, y las almas duermen el sueño de la muerte. Los hombres continúan planeando guerras, ambiciones, destrucción y muerte. Siento en mí un misterio de luz, misterio que viene de la fe. Dios presente, Dios en mí, y yo, nada, perdida en la luz. Como una pequeña gota de alcohol lanzada en la llama, se transforma en llama con ella, le da una faceta más, un pálido reflejo, y encuentra en ella la fuerza, la gracia, la vida, la paz, el amor. Misterio de fe, de esperanza, de certeza, de justicia, de misericordia y de amor. Dios eterno, Dios inmenso, luz increada, espejo donde todo pasa, donde todo se refleja, que todo lo penetra, al que nada se le escapa. Espejo de la eterna sabiduría, del eterno poder, del inmenso querer, de la infinita bondad, paciencia y amor. Sí, Dios es paciente, espera, Dios es bueno, perdona, Dios es amor, nos ama, pero quiere, pide y exige nuestra correspondencia, nuestra sumisión y nuestra fidelidad. Dios es el Señor, y yo su humilde sierva. Esta explosión de íntima confidencia debe haber estado en el origen de la orden dada por el señor don José Alves Correia da Silva estos últimos años para que la hermana Dolores escribiera la tercera parte del secreto. Algún tiempo después, necesitando el doctor Galamba de algunas aclaraciones, con permiso del señor obispo, consiguió una entrevista con la vidente en Tui. Pero surgiendo dificultades con el pasaporte, fue la hermana Dolores quien se desplazó a Valenza para allí poder hablar. Una madre la acompañó, como era costumbre, y estuvo presente durante la entrevista, lo que fue un gran sufrimiento para la pobre pastorcita que tanto trabajo había pasado para escribir sin ser vista y ahora... Por eso respondió a todo con mucha reserva. La hermana Lucía sabía que estas cosas siempre suscitan curiosidad, incluso sin mala intención. La primera carta al Papa. Fue en 1940 cuando, instada por el señor obispo de Leiría, por el señor obispo de Gurza y por su superiora, la hermana Dolores escribió la primera carta al Santo Padre Pío XII, pidiendo la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Mucho mal ya estaba hecho, pero si fuese satisfecha esta petición, se evitaría mucho más. Es un gran misterio. Que Dios se someta a la voluntad de los hombres, pero Él obra así, también para que los grandes soles de la Iglesia puedan practicar la humildad, recibiendo la luz del cielo a través de las pequeñas estrellas humildes, casi imperceptibles. Y estas pobres criaturas escogidas para transmitir esos mensajes también tienen que revestirse de profunda humildad para atreverse y comunicar los mensajes del cielo. Hablaba de Dios a los niños pequeños, y eso era para ella dulzura de miel, tierno encanto que la transportaba a sus tiempos de niña. Pero cómo le costaba tener que hablar a los príncipes de la Iglesia de Cristo.
pero si ese sacrificio se le pedía, era necesario obedecer. Humildemente pidió ayuda para hacer la redacción más cuidada y la carta siguió así. Santísimo Padre, humildemente postrada a los pies de vuestra santidad, vengo como el último corderito del rebaño confiado al cuidado de vuestra santidad, a abrirle mi corazón filial por orden de mi director espiritual. Soy la única sobreviviente de los niños a quien Nuestra Señora se dignó aparecer en Fátima, Portugal, en los días 13 de mayo a octubre de 1917. La Santísima Virgen me ha concedido muchas gracias, siendo la mayor la de mi admisión en el Instituto de Santa Dorotea. Vengo, Santísimo Padre, a renovar una petición que ya fue acercada varias veces a vuestra santidad. La petición, Santísimo Padre, es de nuestro Señor y de nuestra buena Madre del Cielo. En 1917, en la parte de las apariciones que hemos denominado el secreto, la Santísima Virgen reveló el fin de la guerra que entonces afligía a Europa y anunció otra futura, diciendo que para impedirla vendría a pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados, prometiendo, si atendiesen a sus peticiones, la conversión de esa nación y la paz. De lo contrario, anunció la propagación de sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Santa Iglesia, el martirio de muchos cristianos, muchas persecuciones y sufrimientos reservados a vuestra santidad y la aniquilación de varias naciones. Santísimo Padre, hasta 1926 quedó esto en silencio, siguiendo la orden expresa de Nuestra Señora. Luego, después de una revelación en la que pidió se propagase en el mundo la comunión reparadora de los primeros sábados de 5 meses seguidos, haciendo con la misma intención una confesión, un cuarto de hora de meditación sobre los misterios del rosario y rezando un rosario con el fin de reparar los ultrajes, sacrilegios e indiferencias cometidos contra su Inmaculado Corazón. A las personas que practiquen esa devoción, promete nuestra buena Madre del Cielo asistir en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para que se salven. Expuse la petición de Nuestra Señora al confesor que empleó algunos medios para que se realizase, pero solo el 13 de septiembre de 1939, Su Excelencia Reverendísima, el señor Obispo de Leiría, se dignó en Fátima hacer pública esta petición de Nuestra Señora. Aprovecho, Santísimo Padre, este momento para pedir a vuestra santidad se digne extender y bendecir esta devoción para todo el mundo. En 1929, Nuestra Señora, por medio de otra aparición, pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, prometiendo por este medio impedir la propagación de sus errores y su conversión. Algún tiempo después, di cuenta al confesor de la petición de Nuestra Señora. Su reverencia empleó algunos medios para que se realizase, haciéndola llegar al conocimiento de su santidad Pío XI. En varias comunicaciones íntimas, nuestro Señor no ha dejado de insistir en esta petición, prometiendo últimamente, si vuestra santidad se digna hacer la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, con mención especial de Rusia, y ordenar que en unión con vuestra santidad y al mismo tiempo la hagan también todos los obispos del mundo, abreviar los días de tribulación con los que tiene determinado castigar a las naciones de sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de varias persecuciones a la Santa Iglesia y a vuestra santidad. Siento verdaderamente, Santísimo Padre, los sufrimientos de vuestra santidad, y en cuanto me es posible, con mis pobres oraciones y sacrificios, procuro disminuirlos, al lado de nuestro buen Dios y del Inmaculado Corazón de María. Santísimo Padre, si es que en unión de mi alma con Dios no soy engañada,
nuestro Señor promete, en atención a la consagración que los excelentísimos prelados portugueses hicieron de la nación al Inmaculado Corazón de María, una protección especial para nuestra patria durante esta guerra, y que esta protección será la prueba de las gracias que concedería a las otras naciones si como ella se le hubiesen consagrado. Ahora, Santísimo Padre, permítame una petición, una más, que es apenas un deseo ardiente de mi pobre corazón. Que la fiesta en honor del Inmaculado Corazón de María sea extendida a todo el mundo como una de las principales en la Santa Iglesia. Con el mayor respeto y reverencia imploro la bendición apostólica. Dios guarde a vuestra santidad. Tuy, España, 2 de diciembre de 1940. Hermana María Lucía.